Bien, vamos al siguiente punto, que es, ¿existe la religión como tal en One Piece? Hemos visto vestigios de religión. Ya sabemos que ahora que apareció lo de el buen Nicanor y todo esto. Claro. Pero aparte de Nicanor, ¿hemos visto vestigios o algo sobre religión dentro de la obra de One Piece? ¿Dante? ¿Yo? Sí. Sí. Y esto se profundizará más en... ¿En dónde creen? En Elba. En un país... video. Elba. No, exactamente. En el país de los gigantes. Ahí. ¿A poco Ahí le van a se- alcanzar las portadas, Dante? ¿Cómo que las portadas? Así. 7 años, así va a haber misas del BAF. Así, va a haber un capítulo que va a ser una misa en el BAF. Así, de tan importante que es. No, es que sí, desde Little Garden, o sea, se nos empieza a decir, o sea, vaya, los gigantes empiezan a nombrar. Ahorita estaba buscando el capítulo rápidamente, pero bueno, ahorita lo encuentro. Cuando empiezan a pelear, cuando ya está en desventaja Dory, me parece, cuando le explota el estómago y eso. Él se intenta ir a pelear, lo intentan detener y dice, no, aquí el rey empieza a hablar de una deidad, el dios de la guerra, el dios de las batallas, hace las cosas por algo, y hablan mucho de esta deidad, estos gigantes. Yo creo que en Elbaf se va a tratar, porque también en el flashback de Big Mom, ahí también se trata del solsticio de invierno, me parece, dan gracias a los dioses cuando nace Loki, ¿no? Exactamente, al dios del sol, Sí. etcétera. Precisamente. Entonces, nuevamente, ahí ya hay rituales religiosos como tal. Por supuesto, en Skypiea, donde aparece Nicanor y se nombran a 4 dioses. A 4 dioses en Skypiea. Y sacrificios humanos a manera de religión. Entonces, vaya, creo que es puntual que la religión existe en el mundo de One Piece y falta desarrollarlo. Y creo que el hecho de que Who's Who haya mencionado hace 4 o 5 capítulos el dios del sol como tal, o sea, quizá podemos hablar que aquello que se vio como deidad, o como pasa normalmente, que aquello que se vio como deidad hace mucho tiempo, hace ancestralmente, con la ciencia, como va avanzando las civilizaciones, va cambiando y va a ser un humano con ciertas y demás facultades especiales que ya no va a ser tanto como Dios, pero vaya, quizá en la antigüedad se quedó esa leyenda del dios Nicanor, bueno, que a fin de cuentas, no sé, puede ser eso. Entonces yo creo que la religión va a ser, o sea, así yo a mi forma de teorizar, o sea, veo que está la hambruna, ya tocamos la hambruna en Wano, tocamos el racismo en la isla Gyojin, hemos tocado mucha clase de temas. Yo creo que la religión es en el BAF cuando se va a tocar. Dice Eric que te cree muy poco porque todavía no estás al día, sigues en Drum. Por eso en Drum acabo de ver lo de los gigantes. Acabo de ver a los gigantes pelear. Información fresca. Yo, abogada. Dice también Eternus que recordemos que Caribou y su hermano agradecieron a Dios luego de que iban a enterrar vivo un güey en Sabaody. También Flampe se puso a rezarle a la espada, ¿no? Ah, bueno, prendió el incienso, ¿no? Cuando hizo el ritual ese que hacen los japoneses en el Shinto, cuando oran por alguien que se acaba de fallecer. Lo hizo enfrente de la tumba de los piratas Rumbar y de... ¿Cómo se llamaba la espada esta? La... Yubashiri. Sí, la Yubashiri. Bueno, Kurohashi también se acordaba de que en Haya, bueno, y también lo hemos hablado con Lobita otras veces, de que en Haya de que están haciendo una adoración al dios de la lluvia, creo. Que tenían 4 dioses. El dios de la lluvia, el del bosque, del sol y de la luna. Claro, y esa es la parte del pasado, pero en el presente también tienen a Birt, creo que se llama. Sí, tienen a Birt, sí, cierto. Y que también, de hecho es interesante porque tienen la vaca, mira el nombre de la vaca ahora, Dante, lo siento, tu vaca Dante, se cambió de dueño. Vaca. Ahora no me digas. Es la vaca de Yare. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Bueno.
Cambió de etiqueta, ya no es sello TIFF, güey. Ahora es como se llama, nos dice. Mira, es más regalada que Gabri. Más regalada que Gabri. Mira, Pues, yo con base en el tema, creo que se nos han mostrado vestigios de religiones. No hemos visto una religión activa todavía. O sea, con Brooke se hacen con referencias. Brooke, Sí, bueno, cuando está con Brooke, ahí es adoración al demonio, ¿no? Ajá, En se eso. hacen referencias, sí. Pero así activamente no hemos visto, es verdad. Y del mismo modo, se hace referencias a, por ejemplo, el cristianismo pues, cuando el genocidio de los niños, en la parte cristiana, y como dicen, o sea, hay muchas referencias de distintos tipos en el sintoísmo y eso, pero como tal que veamos a personas realmente practicando una religión o que se profese como una religión oficial o algo, no recuerdo realmente si he visto, pero referencias hay muchísimas. A mí lo de Sanji se iba a casar, bueno, no más civil, pero quizá, no sé. Pero mira, ahora estoy en la página, es el capítulo. Qué dolor, ya me perdí. Qué dolor, ya me perdí. Ya no. ¿Cuál es? Ya perdí la página, qué dolor. Si nos damos esa parte desde que hacen el sepulcro a Barba Blanca y a Ace y hacen eso, o sea, podrías entender que es un rito de algún tipo de creencia que tienen, llámale creencia, aunque no sea un dios, que ellos creen que descansen las almas de alguna manera si lo hacen así, o no sé, o sea, ya es como pues, tratar de buscar similitudes con nuestra cultura y pues si nosotros vemos... ¡Ojo! Gracias, mi estimado Lartuga, por regalar esa suscripción para Joker. Joker, nuestro Vegapunk. Bienvenido, Joker, a la tripulación de la ceja rizada. Ahí comentaban que en el flashback de Lo vimos iglesia con monjas. Cierto. No recordaba esto. Sí han salido monjas, ¿cómo se llama? ¿Madre Caramel? Madre Carmen. Por algo se llama Madre Caramel, Sí. o sea... Mira, capítulo 119. ¿Ah? Capítulo 119, página 6. Después de que piensa Broggy que los habían embaucado y que él le había causado el daño y como que pelea con Luffy y lo deja atascado, le dice, discúlpame por sospechar de ti. Este es el juicio de Elbaf, el dios de la guerra. La protección divina no estuvo conmigo, eso es todo. Y Luffy le grita, dioses, protección divina, ¿eso qué tiene que ver con todo? ¿Darías tu vida solamente porque los dioses quieren? O sea, aquí vemos una controversia entre los ideales de Elbaf, los ideales de un gigante, y Luffy gritándole, realmente está pasando, darías la vida por los dioses, y una convicción de los dioses que tienen los tipos de Elbaf. Entonces, por eso es lo que me dice que vamos a tratar estos temas en Elbaf. Ponte otra referencia muy fuerte de la religión. O sea, si lo quieres ver, es como la quema de las brujas con Ohara, ¿no? O sea, sí. Al final del día ese... Pero es que ya estaban persiguiendo afuera. Es que ya estaban más como Inquisición lo veo. Como la Inquisición, pero ¿quién manejó la Inquisición? La iglesia, ¿no? La iglesia. Es que, sí, claro. Pero ¿quién estaba? Pero es que igual antes habían estado persiguiendo a los eruditos de Ohara. Entonces igual habían habido muertos. El padre de Robin era uno de esos y por eso la madre de Robin abandonó Ohara. Y también se puede... ¿Se refiere que esté muerto el padre de Robin, no sé? Creo que sí. No, según yo, no. ¿No? Yo lo he buscado y no sé. Que estaba en las expediciones. Él fue el que inició las expediciones para hacer el estudio de los poneglyphs, pero no se dice que esté muerto. En ningún momento. Entonces... Ya viene la teoría esa fumada de que el papá de Robin es Ben Beck. ¿Verdad? Sí, de esto yo he escuchado tantos. Sí. ¿Cómo Ben Beckman? Yo pensé que el papá de Robin había sido ejecutado en Lockdown, me parece, para iniciar la guerra, la gran era de los piratas, ¿no? ¿No decían eso? Decían, ¿no? Sí. Otra referencia que a mí me llama la atención a la religión
Sí, más o menos bueno, eso. es Enel, pero Enel como figura como el trueno. Ya, pero eso está ¿Por qué? autoproclamado, ¿verdad? Sí. No, pero es que es como una referencia a la religión, a las religiones mesoamericanas y andinas, porque uno de estos, porque ya sabemos, o sea, ya hemos mencionado con anterioridad de que Skypiea tiene referencia, o sea, los Skypians, los Birka y los Sandians tienen estas, ¿cómo decirlo? Estos vínculos con las culturas mesoamericanas y andinas. Sin embargo, o sea, añadiendo a esto, perdón, resulta de que los pueblos de Mesoamérica y el mundo andino tenían un culto bastante parecido, que era el culto al trueno. Entonces me parece que es una referencia bastante interesante porque está, bueno, el culto al trueno y la lluvia. ¿Y qué pasó de que en la luna? Y es que se quedaron sin electricidad. Entonces me ha estado dando vueltas esto estos días. Hoy, en la página que sigue, Luffy sigue debatiendo con este tipo del buff. Le dice, silencio, ustedes los humanos solo han vivido por 10 o 20 años. Ustedes no pueden entender las palabras sagradas de Elbaf. Y Luffy, ¿qué importa eso? O sea, nuevamente un conflicto entre Luffy y la religión. Me gusta. Elbaf 7 años. Sí. Es que es parte de lo que hablábamos, bueno, de lo que en algún momento llegamos a tocar en los streams de Babiwar en los inicios, que hablábamos de la libertad. Y los griegos, en una de las libertades que manejan, que creo que va de la mano con Luffy, es esa libertad divina que quiere él salirse de las manos de lo que el destino como tal, que lo logre o no lo logre, pues ya nos lo dirá la historia, ¿no? Ya es algo que le genera mucho ruido a muchísima gente. Pero pues Luffy como que dice, nadie va a decidir por mí, ¿no? Cuando pues, la historia, quién sabe, diga lo contrario. Claro. De hecho, también estaban mencionando por ahí que en Alabasta también hay dios. Uh-huh. Está, por ejemplo, las estatuas del chacal. Las deidades que están con... Sí, o sea, las dos deidades que están de halcón, Pel, ¿no? y de... Halcón, que es el... Supongo que sería Pel, como que es el halcón, Anubis, y el otro es Anubis. Anubis y el otro sería ¿cómo se llama? ¿Osiris? No. Pero mira, muchas veces es gracioso. Ahorita estamos hablando de One Piece, pero muchas veces nosotros mismos no sabemos ni cuáles son los trasfondos de la religión o lo que decimos que profesamos, ¿no? Es verdad. Entonces está cañón, está cañón. O sea, el cristianismo es confundido con muchas cosas. Por ejemplo, los católicos son una vertiente del cristianismo. O sea, ya hay muchísimas cosas que si te pones a ver históricamente, cada una pues tiene factores que hacen la divergencia, ¿no? En donde yo vivo hay por lo menos 9 tipos de iglesias evangélicas, más el culto mapuche, más los cultos mapuche, que también tienen influencias católicas. Es una mezcla enorme. Sí, o sea, porque, por ejemplo... O sea, hay como 10 variaciones de cristianismo en esta pura ciudad. Tan fácil, mira, ve. Y te voy a dar una referencia. El catolicismo no se llama catolicismo, se llama... Es la iglesia católica apostólica y romana. ¿De dónde viene? Sí. De los apóstoles de Cristo, con la fusión del Imperio Romano, y surge una iglesia que se llama católica. Pero, ¿cómo se llama? Y el católico es porque no recuerdo si la palabra católico es de casa, ¿no? Algo así creo que refiere. Sí, del hogar. Y es la casa que se funda, es el hogar que se funda en la piedra, que es la Basílica de San Pedro. Sí. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Piedra. Sí. Era Petro. Entonces, si tú te pones a ver qué pasa cuando surge el catolicismo, es cuando ¿quién se hinca ante un apóstol? El emperador romano. No recuerdo ahorita quién fue exactamente. Pero ahí es donde surge el ¿Y qué tienes? Tienes una religión monoteísta, que era el cristianismo, y tienes una religión politeísta. ¿Cómo vas a hacer que un imperio tan grande se convierta en monoteísta? Bueno, le pones santos. Sigues teniendo las mismas deidades en un rango más bajo y tienes a tu deidad principal.
Eso no lo entiende mucha gente. Y lo más chistoso es que la Biblia, por ejemplo, dice lo mismo en todas las versiones en su primer mandamiento, nada más que en unas lo dicen corto y en otras los dicen largo. Y si te metes a One Piece, podemos irnos a mil cosas también, porque muchas religiones, no solamente la cristiana o la católica o lo que quieras, tiene esos, ¿cómo se llama? Hilitos finos. Tú te vas a lo que es el budismo. Ahí es como tú lo mencionabas la otra vez, tienes la línea de Siddhartha Gautama, ¿no? Ajá. Tienes, ¿cómo se llama? El sintoísmo, porque tiene partes de Shakyamuni. Entonces, Gautama y Shakyamuni. son muchísimas cosas y vertientes donde podemos ver básicamente asomos y podemos ver esos embarradas de cultura, porque más que religión realmente es cultura, porque la religión es un dogma de fe, a final de cuentas. Es que hay que confundir, muchas veces confundimos que la religión como tal es la iglesia, cuando realmente la religión es un dogma de fe y la fe es completamente distinta a un dogma. Entonces, no sé, es un desmadre. O sea, yo por eso te puedo decir que activamente no la veo en One Piece, la veo muy referenciada y podrías matizarla mil cosas. Sí, por ejemplo, pero creo que una de las cosas, o uno de los objetos más bien, que ha aparecido en One Piece que más nos acerca a la religión, creo que es la Biblia de Kuma, ¿no? Que trae hasta una diosa ahí pintada. Sí. Pero cambia la portada, según había leído, no me acuerdo si fue una teoría. Cambia la portada. Sí, la portada, sí. Sí, es un show. Yo por eso no me meto mucho en la parte de la religión, porque se tocan muchas fibras y yo las respeto en ese aspecto. Como dijera el buen Bora, yo respeto. Pero culturalmente creo que hay mucha riqueza, porque a final de cuentas, todas las culturas son historias de civilizaciones, de pueblos y tal, que buscan materializar lo divino, a final de cuentas, darle un nombre, una figura, una forma, ¿sí? ¿A quién rendirle esa admiración, ese todo? Bueno, no se ha hablado de religión, ¿verdad? No recuerdo, no. No, o sea, como que hay figuras como, por ejemplo, está la fruta de Yamato, que se dice que es la figura protectora de Wano, sí, pero no es como... Como ven al dragón no también. Sí, al dragón que también. caído. Cuando hubo ¿cómo le digo? Una situación, un evento en donde se da una adoración a un ídolo. Cuando lo ve a Stealth Black, no, eso no es religión. Bueno, te voy a decir como muchos dicen, son dibujitos, y ¿cómo se llama? Y ¿cómo se llama? Su Lo bebé, ¿cómo se llama? Pues eso, adora dibujitos, porque él lo conoció por una tira cómica, ¿no? Sí. Claro, ahí está, adoración, casi religión, ¿no? Pero, por ejemplo, pero es que, mira, si nos vamos al mundo de One Piece, o sea, tenemos que tomar en cuenta que hay un gobierno que está intentando desgraciar la historia de un siglo. Estamos hablando de 100 años que el gobierno ha intentado finiquitar todo, libros y todo eso. Inclusive no sabemos. Entonces, puede ser que la religión, y ahora que nos dice Who's Who, si hay alguien que empieza a hablar del tipo que estaba con los esclavos y hacía que se olvidaran todo, eso puede hacer de alguna manera sonar como algo religioso de la antigüedad, y que si están dispuestos a matar por decir ese nombre, por la gente conozca, para evitar que la gente conozca ese nombre, podemos empezar a quizá decir que ellos intentaron quizá finiquitar una religión o quitar los rasgos de una religión, que quizá eso puede dar pie a las frutas del diablo, o que si el mismo tipo que era el Nicanor, el dios del sol Nika en algunos lados, por Skypiea, por ejemplo, imagínense a Alubarna, que es un palacio que, a ver, ¿qué hace un palacio hace 4000 años? O sea, porque antes de que la existencia de Alabasta ya existía el Palacio de Alubarna, que es un palacio enorme. O sea, ¿qué hace eso? O sea, ¿qué hace ahí? O sea, si nos vamos a esas cosas, o sea, a la historia antigua de One Piece, o sea, por eso yo creo que hay mucha historia, por cuanto hace la religión, quizá aquellos que vieron a Nika, al dios del sol Nika, más adelante, después del siglo vacío, ya con la tecnología, ya después de la guerra, esa figura se convirtió en Joy Boy.
O sea, no sé, ya adentrándonos en el mundo de One Piece, o sea, yo creo que la religión como tal quizá va a ser tocada, bueno, yo digo que en el BAF, o sea, pero particularmente por el arco del BAF, pero en general yo creo que está relacionado por, no sé, inclusive hay gente que hasta los aliens mete, y que de alguna manera, si hay alguien que viene de allá, del cielo, o sea, para algunas civilizaciones los pueden tratar como dioses. Sí. Ajá, o sea, como quizá pasó pues, ¿qué le pasó a América cuando llegó Hernán Cortés? Exactamente, es lo que iba, así precisamente iba a decir ese ejemplo, ¿no? Y lo que, lo que en algún momento iba a ser una religión, ya ahora ya tenemos entendimiento de qué es, y quizá nosotros con Luffy vamos a entender realmente lo que es, y que en un pasado decían es un dios del sol Nika, pero ahora podemos entender que es una facultad especial que tiene, no sé. Claro, es que al fin y al cabo la mayoría de los dioses se entienden como, bueno, se divinizan algunos tipos de ¿cómo decirlo? Se divinizan algunas actividades. Ajá. Se pueden divinizar como fenómenos, o sea, nosotros con Sangoro hemos hablado del fenómeno del diluvio universal, que tiene distintas interpretaciones como en distintos pueblos, sí, en un montón de lugares. En todas las religiones casi se habla de eso. 30 diluvios universales alrededor de todo el mundo, contados. 30 culturas. A ver, aprovechando el silencio, voy a saludar a Darío Turco y a Dine que andan por ahí. Saludos. Y al atoso de Zoro Canario también, aunque luego es medio pecho frío. Alias el Cuarta Transformación. El N4. Ay, Sangoro, saluda a Dart para que... Dart! ¿Cómo estás, Dart? Bienvenido. Sí, o sea, es que es mucho relajo, es lo que yo digo, o sea... Ahorita me estaban recordando en el chat, que en Wano se han mencionado 2 deidades. Uno es el jabalí, el dios de la montaña. Maldigo ese capítulo. O sea. Como a Toei. Así. A ver, ahorita me ha tocado leer 2 obras distintas. Y la otra deidad, la otra deidad es Ryuma, el dios de la espada. Es que es lo que yo lo veo más a referencia, ¿no? Sí, es como más decir, de reconocimiento, claro. Como el título de ahora ha cambiado, en vez de ser el dios de la espada, ahora es el espadachín más grande del mundo, así lo vería. Sí, exactamente. Y luego en ¿cómo se llama? En Dressrosa tenemos a God Usopp. Sí, o sea, son, ¿qué serán? Embarradas, no sé, como que... ¿Te das cuenta quién es el que sostiene? ¿Sabes quién es el que, ahorita que dices eso, quién es el que sostiene a Usopp? El próximo rey de los gigantes. Un gigante, o sea, un gigante certificado nuevamente la religión. Es que, claro, pero es que aún así yo creo que hay ciertos aspectos que Oda respecto, por ejemplo, hay algunos ciertos temas a la religión que quizás no se vayan a explicar a su totalidad en One Piece. Porque al fin y al cabo tienen ese aspecto que es como más abstracto, o sea, y es bueno que se mantengan de esa forma porque es una religión. Si se pone uno a ver, o sea, hasta Kiros en su momento se fue perdiendo esa... Pero se veía como casi el dios del Coliseo, ¿no? O sea, tiene hasta su estatua, se hablaba que era el invencible, de 1000 cosas, o sea, pero para mí son referencias, ¿no? Así como... Es como pero yo te podría decir... Luego, o sea, como que los tontatas veían a Nolan como un héroe, que es distinto a un dios. Sí. Los Tontata y Nolan me recuerdan a los viajes de Gulliver. Pues sí.